Hola, soy Mónica Lozano, editora jurídica de Avocatu.com, un producto de Fortaleza Digital SAS. Hoy, en nuestro curso básico de contratación estatal, veremos los procesos de selección de contratistas. En primer lugar, hay que decir que la gama de procesos de selección de contratistas es tan amplia como contratos puedan celebrarse. Véase que el Consejo de Estado ha dividido las fases del proceso contractual en tres. Una preliminar, que se refiere precisamente a los procedimientos para escoger al particular que prestará el servicio, proveerá el bien o ejecutará la obra pública que requiere la entidad. Una segunda fase se refiere a la celebración del contrato y a su ejecución. Y la tercera fase a la liquidación. De todas ellas, la más compleja es la fase de selección del contratista. Toda vez que, como indiqué al principio, son muchas las modalidades para escoger al contratista estatal. Pareciera que no fuera cierta esta afirmación si se tiene en cuenta que el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007, que derogó el numeral primero del artículo 24 de la Ley 80, previó inicialmente 4 modalidades de selección, a saber, la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación directa. Posteriormente, la Ley 1474 del 2011, en su artículo 94, agrega una nueva modalidad, a saber, la contratación de mínima cuantía. Sin embargo, y si revisamos la minucia de esta norma, es decir, del artículo 2 de la Ley 1150 del 2007, encontraremos que son múltiples las formas de seleccionar al contratista. Y no quiero decir con esto que la entidad pública tenga libertad de determinar por qué medio va a escoger a quien será su contratista. Para cada tipología del contrato, de acuerdo a su objeto y a su cuantía principalmente, existe un proceso reglado de selección. No podemos olvidar que las normas de procedimiento son de orden público y por ende de obligatorio cumplimiento. Ahora bien, decíamos, una primera modalidad es la de licitación pública. Sin embargo, la licitación reviste 3 grandes formas. La licitación ordinaria, que la encontramos reglada en el artículo 30 de la Ley 80. La licitación con subasta, que la encontramos desarrollada en el reglamento. Y la licitación cuando es impactada por acuerdos comerciales, ya que muchos de ellos prevén plazos especiales que deben garantizarse en el proceso de selección. Luego, cuando avanzamos hacia el numeral segundo de la Ley 1150, vamos a encontrar que la selección abreviada reviste múltiples formas. Por ejemplo, en el literal A encontramos la selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Esta modalidad la podemos contratar de 3 formas: mediante subasta inversa presencial, mediante subasta inversa electrónica y mediante acuerdos marco de precios. Luego encontramos el literal B, que nos refiere la selección abreviada de menor cuantía. Más adelante veremos cómo podemos acudir a esta selección. Y también encontramos otras modalidades de selección abreviada: verbigracia cuando se ha declarado desierta la licitación, cuando se trata de servicios de salud, cuando se trata de enajenación de bienes del Estado, entre otras. Ahora, en el concurso de méritos también encontramos varias modalidades: el concurso de méritos abierto, el concurso de méritos con precalificación y el concurso de méritos para programas de arquitectura. Finalmente, decíamos, estaba prevista la causal de contratación directa, que taxativamente establece cuáles contratos pueden celebrarse sin obtener pluralidad. Verbigracia, los interadministrativos, los contratos de arrendamiento y otra serie de negocios jurídicos que por su especialidad no demandan obtener pluralidad de ofertas para poder celebrarse. Ejemplo, el de prestación de servicios profesionales, que es quizá el de mayor usanza en la administración pública. Como decíamos, en principio esas eran las modalidades de que trataban la Ley 1150, pero fue adicionada la modalidad de contratación de mínima cuantía,
luego de haber sido anulado en varias oportunidades el reglamento que establecía que existía una causal denominada contratación directa de mínima cuantía. Como ya dijimos en otra ocasión, por haber rebasado el decreto las previsiones de la ley, que es jerárquicamente superior. Ahora bien, esas en principio podrían ser las 5 grandes modalidades de selección. Sin embargo, existen otras. Por ejemplo, la reciente reglamentada contratación con entidades sin ánimo de lucro, de que trata el decreto 092 del 2017, que desarrolla directamente el artículo 355 de la Constitución Política y que derogó el decreto 777. También tenemos que las modalidades de selección pueden ser modificadas de alguna manera por el impacto de los acuerdos comerciales que a ellas apliquen. Y asimismo encontramos la infinidad de procesos que han creado las entidades públicas con régimen excepcional y que en aras de aplicar los principios, como se los ordena el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007, han ideado mecanismos especiales para seleccionar a sus contratistas. Como decíamos en principio, son varias las modalidades de selección, pero no por ello la entidad está en libertad de escoger a cuál de ellas acude, sino que deberá tener en cuenta 3 factores fundamentales. El primero, el objeto del contrato que va a celebrar, porque puede que de este dependa el proceso de selección. El segundo, la cuantía. Y el tercero, su naturaleza jurídica misma, es decir, la de la entidad contratante. En cuanto a ese primer criterio, encontramos, por ejemplo, que el artículo 2, numeral 4 de la Ley 1150 del 2007 establece para determinadas tipologías que puede acudirse a la contratación directa. Verbigracia, la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Encontramos también que el artículo 2, numeral 3 de la Ley 1150 define que será el concurso de méritos el proceso de selección del contratista que aplique cuando se trata de contratos de consultoría o de interventoría. Véase que en esos casos es el objeto del contrato que se va a celebrar el que determina el proceso de selección. Pero les indicaba que hay un segundo criterio, es el factor cuantía. Podemos revisar el numeral 2, literal B del artículo 2 de la Ley 1150 del 2007. Esta norma trae una clasificación de las cuantías de acuerdo a la entidad contratante, toda vez que entiende el legislador que una entidad más grande en presupuesto tiene una mayor capacidad administrativa para operar la contratación que una más pequeña. Es por eso que esa norma establece, por ejemplo, que cuando el presupuesto anual de la entidad es superior a 1.200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, su menor cuantía será hasta de 1.000 salarios mínimos. Y si complementamos la lectura de esa norma con el artículo 94 de la Ley 1474 del 2011, sabremos que su mínima cuantía será del 10% de la menor, es decir, 100 salarios mínimos, y su mayor cuantía será lo que exceda de 1.000 salarios. Ejemplo de estas entidades, pues las del nivel nacional, Verbigracia, el Ejército Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, los ministerios, entre otras, cuyos presupuestos las hacen acreedoras de un rango más amplio de cuantías para escoger su proceso de selección. Este mismo decreto nos indica que las entidades cuyo presupuesto anual oscile entre los 850.000 y el 1.200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes tendrá una menor cuantía de 850 salarios, de tal suerte que la mínima será de 85 y la mayor será de lo que exceda de los 850 salarios. En esta clasificación del literal B numeral 2 de la Ley 1150, también tenemos que cuando la entidad tenga un presupuesto anual que oscile entre 400.000 salarios y 850.000, su menor cuantía será hasta
de 650 salarios mínimos. Ya conocemos entonces los criterios para determinar cuál es su menor cuantía y cuál es su mínima cuantía. La misma norma establece que las entidades con presupuesto anual entre 120.000 y 400.000 salarios tendrán una menor cuantía de 450 salarios. Y las entidades más pequeñas, aquellas cuyo presupuesto anual sea inferior a 120.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán una menor cuantía de 280 salarios mínimos. Es decir, que su mínima cuantía será de 28 salarios y la mayor será lo que supere de 280. Ahora bien, decía que el factor cuantía es un criterio para acudir al proceso de selección del contratista. Y la regla general es que todo aquello que sea de mayor cuantía se tramitará mediante licitación pública, mientras que lo que sea de menor cuantía se tramitará mediante selección abreviada de menor cuantía. Finalmente, lo que no exceda del 10% de la menor cuantía, es decir, lo que se tipifique como mínima cuantía, acudirá al proceso de selección de que trata el artículo 94 de la Ley 1474 del 2011, es decir, la contratación de mínima cuantía. Podríamos decir entonces que si el objeto del contrato a celebrar no me obliga a acudir a un proceso en particular, debo entonces revisar la cuantía del negocio jurídico. Y este criterio me permite llegar a él el estudio previo en el que estableceré el presupuesto oficial del proceso de selección. Ahora, veamos los procesos contractuales de mayor usanza en la actividad del Estado, diciendo que en primer lugar al que mayoritariamente se acude, siendo que se trata de la excepción, es al de contratación directa. Pero como no reviste mayor complejidad, acudamos al segundo, es decir, al proceso de selección abreviada de menor cuantía. ¿Cómo se tramita un proceso de selección abreviada de menor cuantía? En primer lugar, debemos acudir a la construcción de documentos y actos previos que nos permite agotar el postulado de planeación en el contrato estatal. Habiendo terminado con esta somera explicación sobre los factores para escoger el proceso de selección, agregando que un tercer criterio es la naturaleza jurídica de la entidad que permite determinar si efectivamente está sometida o no al Estatuto General de la Contratación Pública, pues revisemos algunos procesos en particular. El proceso más usado, pese a que el mismo artículo 2 de la Ley 1150 del 2007 indica que a él se acude por excepción, es el de contratación directa. Pero como quiera que no reviste ninguna complejidad, por decirlo de alguna manera, solamente en cuanto a determinar si efectivamente el objeto a contratar se tipifica dentro de las taxativas causales que están establecidas en el numeral cuarto del artículo 2 de la Ley 1150 o en normativas especiales, pasemos a revisar el proceso de contratación mediante selección abreviada de menor cuantía. ¿Cómo acudimos a este proceso de selección? Pues en primer lugar debemos abordar la construcción de los documentos y actos preliminares que materializan el principio de planeación en la contratación del Estado. Por ejemplo, pues debe abordarse primero si se trata de recursos de inversión o recursos de funcionamiento de la entidad para determinar si debe elaborarse un proyecto de inversión y obtenerse la certificación de registro en el banco de proyectos. Debemos tener en cuenta también que si se trata de recursos de regalías, la fuente que va a financiar el contrato, existen unos procedimientos especiales previo a la convocatoria del proceso de selección. Si se trata de procesos para la selección de constructores o de obra pública en general, habrá que realizar el análisis de impactos como lo ordena la Ley 1474 del 2011. Y en general hay que revisar en las normas especiales los actos previos que hay que agotar para iniciar con el proceso de selección. Este proceso se tramita de la siguiente manera. En primer lugar, la entidad pública debe publicar en el SECOP
el acto de convocatoria, el análisis del sector, el estudio previo y el proyecto de pliego de condiciones como mínimo. Recordemos que si se trata de recursos de inversión, en las voces de la Ley 1474 del 2011 corresponde también publicar el respectivo proyecto en el link del proceso en el SECOP. Ahora bien, esta primera publicación se hará cuanto mínimo con 5 días hábiles. 5 días hábiles que corren comunes para que los interesados en el proceso de selección puedan presentar observaciones a estos documentos preliminares, en particular al proyecto de pliego de condiciones, y si el proceso no supera los $125.000, entonces podrá la entidad limitarlo a MIPYMES. Por eso, en este tiempo también se reciben las peticiones de esta clase de empresas para que se haga la limitación correspondiente. Transcurrido ese término de los 5 días hábiles, la entidad deberá establecer en el cronograma provisional del proceso, que se inserta tanto en el acto de convocatoria como en el proyecto de pliego de condiciones, la fecha en la cual resolverá las observaciones que se presenten a esos documentos preliminares. En todo caso, estas respuestas serán publicadas en el SECOP antes de que se proceda a la apertura formal del proceso de selección. Hay que anotar además que esta fase no es de carácter vinculante para la entidad, de tal suerte que si la entidad en el curso de estos 5 días hábiles advierte que no requiere continuar con el proceso o que simplemente requiere hacerle ajustes profundos, puede simplemente descartarlo en el SECOP sin necesidad de un acto administrativo que justifique este cese en el proceso de selección del contratista. Una vez resueltas las observaciones, puede proceder la entidad a proferir el acto administrativo de apertura del proceso de selección, cuyo contenido está plenamente reglado en el decreto 1082 del año 2015. Este acto de apertura, se dice, es el que da inicio a la fase formal de la selección del contratista. Luego de esto, la entidad en la misma oportunidad publicará el pliego de condiciones definitivo, que es la ley que disciplina el proceso de selección del contratista, así como la celebración, ejecución del contrato, inclusive hasta su liquidación, y cuyo contenido también está normado en el decreto 1082. Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de apertura, la entidad recepcionará las manifestaciones de interés. Hago una pausa en este aspecto para indicar que la manifestación de interés en los procesos de selección abreviada de menor cuantía es de carácter obligatorio y es un requisito habilitante, de tal suerte que si el proponente no manifestó interés en la oportunidad así indicada en los pliegos de condiciones, no podrá presentar su oferta para el proceso de selección. Como quiera que dentro de esos 3 días hábiles siguientes se recepcionan las manifestaciones de interés, vencido ese plazo, la entidad deberá verificar si obtuvo más de 10 manifestaciones. Si es así y si lo indicó en su pliego de condiciones, deberá proceder a un sorteo de oferentes. Para tales efectos, tendrá que publicar en el SECOP la convocatoria a ese sorteo con la publicación de la lista en el estricto orden de inscripción de cada uno de los potenciales oferentes. Una pregunta muy frecuente que hacen las entidades estatales a este respecto es si, por ejemplo, en una manifestación de interés pueden inscribirse personas con inhabilidades, por ejemplo, por parentesco. Pues hay que decir que sí lo pueden hacer. Recuerden que las inhabilidades son taxativas, de interpretación restrictiva y de creación constitucional o legal. En consecuencia, 2 hermanos válidamente pueden manifestar interés. Cosa distinta es la suerte que corran respecto de esa inhabilidad al momento de evaluar las ofertas. Bien, seguimos adelante. Luego de hecho el sorteo de los oferentes, la entidad pública procederá a publicar la lista de quienes podrán presentar oferta por haber
resultado favorecidos en el referido sorteo. Adicionalmente, la norma establece que la entidad deberá establecer en su pliego de condiciones el plazo para publicar las adendas. Esto es, el plazo para modificar, dar alcance, precisar o suprimir disposiciones del pliego de condiciones definitivo. Plazo que en todo caso podrá ser hasta el día hábil anterior al cierre, es decir, a la oportunidad que se prevea en el pliego de condiciones para recepcionar las ofertas de los potenciales oferentes. Así las cosas, la diligencia de cierre se llevará a cabo en la fecha prevista en el pliego de condiciones, que si bien es cierto no establece el reglamento un plazo prudencial que deba correr entre el acto de apertura y el recibo de las ofertas, y como ya indicamos que la ley 80 es una norma de principios, pues atendiendo a principios como el de selección objetiva y transparencia, ese término debe ser suficiente para que los potenciales oferentes puedan estructurar sus propuestas. Con posterioridad al cierre, y una de las novedades que trajo consigo toda la oleada de reformas de la ley 80 del 93 y en particular del último reglamento que tenemos vigente, se pueden publicar adendas, pero solamente para modificar el cronograma de selección. Estas no pueden afectar el contenido sustancial del pliego. Incluso las adendas que se publiquen el día antes del cierre, si afectan el contenido del pliego e impactan en la presentación de la propuesta, deberán prever una ampliación del plazo para que los proponentes puedan adecuar sus ofrecimientos a dichas modificaciones. Bien, posteriormente y habiendo recibido las ofertas, la entidad pública procederá a evaluarlas. Esto es, mediante un comité evaluador que puede estar conformado por servidores públicos de la entidad o por contratistas de la misma, que en todo caso están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés para tales efectos, y cuya labor está dada a evaluar las ofertas conforme a lo establecido en el pliego de condiciones. Pero adicionalmente tendrán que emitir un concepto recomendando al ordenador del gasto la decisión que deba tomar dentro del proceso de selección, que será o adjudicar el proceso o declararlo desierto. La norma tampoco establece cuál es el término de evaluación de las ofertas. Sin embargo, la entidad sí deberá precisarlo en el pliego de condiciones. Una vez evaluadas las ofertas, los informes de evaluación serán publicados en el SECOP para que corran 3 días hábiles en los que los interesados en el proceso puedan de una parte formular objeciones a la evaluación y de otra subsanar requisitos que sean susceptibles de subsanabilidad. Vencido el plazo para formular las objeciones y subsanar, el comité evaluador deberá retomar su informe y emitir un concepto definitivo sobre las propuestas puestas a su consideración. Esto con el fin que el ordenador del gasto adopte la decisión del proceso. Vale la pena destacar, y que en las voces del derecho administrativo podría resultar un poco complejo de entender, y es que por regla general los conceptos no son vinculantes. En materia contractual pareciera que el informe de evaluación, pese a que es un concepto, sí es vinculante, porque el decreto 1082 del año 2015 establece que si el ordenador del gasto decide apartarse de la recomendación del comité evaluador, tendrá que hacerlo de manera motivada. En el proceso de selección abreviada de menor cuantía, no es obligatoria la decisión del proceso en audiencia pública, como sí lo es, por ejemplo, en la licitación. Aquí la decisión va a estar contenida solamente en un acto administrativo, que de ser de declarar desierto el proceso, admite el recurso de reposición, como lo establece el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, según el cual contra todo acto proferido con motivo u ocasión de la actividad contractual, este es el recurso procedente. Y si la decisión es de adjudicar el proceso de selección,
contra este acto, como lo indica el artículo 9 de la Ley 1150 del 2007, no procederá recurso alguno, sino que se trata de un acto irrevocable, salvo en dos eventos: que se demuestre ilegalidad en los medios o existencia de una causal de inhabilidad o incompatibilidad, pero exige un presupuesto, y es que el contrato respectivo no se haya celebrado. Bien, luego de esto podemos dar por concluido el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía, que ocurre en el momento en que se profiere el acto, pero sobre todo que este es publicado en el SECOP y, a mi juicio, notificado al contratista que resulte adjudicatario. Bien, hasta ahí por hoy el proceso de selección abreviada de menor cuantía. En una próxima clase revisaremos los demás procesos de selección. Cualquier duda o inquietud, no duden en comunicarla al correo electrónico info@avocatu.com. Hasta luego.